Hoy veo mucho en las nuevas generaciones que están pendientes del cheque y del horario. Las personas que lo entienden y ven más allá del cheque son las que tienen éxito. Pero esos liderazgos intermedios los hemos dejado de preparar. Todos trabajamos por dinero. La academia está preparándonos para este mundo que todavía no existe. Tu puesto tiene una trascendencia más allá de las 8 horas que tienes dentro de la oficina, porque impacta a personas, impacta a los negocios, impacta al país, impacta la productividad y competitividad de donde estés. Hay conversaciones que no pasan frente al micrófono. Pasan en juntas, en comidas y a veces Hasta en llamadas de madrugada. Conversaciones sobre poder, dinero, cuerpo, relaciones. Y las decisiones que cambian una vida. este es el espacio donde esas conversaciones Salen de la sala privada y se vuelven públicas. Esto es Fuera de Minuta. Bienvenidas. Mónica Flores Barragán es presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, donde lidera las operaciones en 18 países y dirige una organización con miles de colaboradores y más de 100,000 empleados en la región. Es actuaria por la UNAM, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el IPADE y otra en Filosofía por la Universidad Panamericana. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una de las líderes empresariales más influyentes de América Latina y como una voz reconocida en temas de talento, empleabilidad, futuro del trabajo, inclusión y liderazgo. Ha presidido la American Chamber of Commerce en México, ha participado en consejos de importantes organizaciones empresariales y educativas y actualmente es secretaria general de Coparmex para el periodo 2026 y 2027. Su liderazgo ha sido reconocido con múltiples distinciones nacionales e internacionales, entre ellas Mujer de la Década, Doctor Honoris Causa, además de su labor ejecutiva, es conferencista internacional, mentora de líderes y autora de libros sobre desarrollo profesional y empleabilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estamos aquí en un capítulo especial en Fuera de Minuta, en un programa que hablará de lo que hace que una carrera realmente trascienda. Y qué mejor estar aquí con una invitada de lujo, que hoy además lidera los temas de talento, ¿no? ¿Cuál es el futuro de ese talento en México? Pero que también abordas temas de diversidad, de liderazgo femenino, de liderazgo inclusivo, que eso es maravilloso, sobre todo en estas épocas donde empezamos a volver con ciertas ideas de extrema derecha, inclusive en los ambientes profesionales. Entonces eso es maravilloso. Pues bienvenida, Moni. Muchas gracias. Gracias. Y qué bueno que están aquí en las oficinas para que respire el ambiente de Manpower Group. Así es, estamos aquí en su casa. Justo estamos en Manpower Group con un equipo de trabajo muy extenso, aparte todos súper ocupados. De regreso del baño estaba echando un poquito ojo porque luego tengo esa mala costumbre en las oficinas porque no hay quien falta que esté en el Facebook o está en YouTube, claro. ¿No? Y no, todo el mundo aquí aplicadísimo en tiempo real, justo con labores de reclutamiento. También llegando vi que estaban teniendo actividades con el equipo de Trade Marketing. También manejan uno de sus servicios que es justo el reclutamiento de fuerzas de Trade Marketing, que bueno, si podemos en alguna de las preguntas abordar eso sería maravilloso. Claro. O igualmente si nos permites incorporar algunas escenas justo de lo que hace Manpower sería increíble. Ideal. Y pues bueno, antes de hablar de Mónica como profesionista, y porque vi varias entrevistas donde abordas mucho cuál es tu carrera, cuáles han sido tus retos, saliéndonos un poquito del guión tradicional. Me gustaría primero preguntarte, después de todos estos años y el éxito que has tenido en tu carrera, las decisiones difíciles que has tenido que tomar con el tema justo de la maternidad, donde además decidiste con el apoyo de tu esposo continuar con tu carrera, que es uno de los momentos hito para muchas mujeres. Yeah. ¿Qué dejarías y qué es lo que queda de Mónica como persona? ¿Qué es lo que no ha cambiado en Mónica como persona? Fundamentalmente no han cambiado mis valores. Ha cambiado muchas cosas, ¿no? El país, el trabajo, mi estado civil, ¿no? Pero mis valores son la constante y creo que eso me ha ayudado a mantener esta congruencia de quién soy y a dónde quiero ir. Claro, es una excelente respuesta y efectivamente creo que
el mundo cuando percibe esa incongruencia en una persona, de pronto Exacto. las carreras se caen y hay cosas que ya no siguen. Si tú tuvieras hoy día 25 años, ¿te contratarías? ¿Quién era Mónica a los 25 años? ¿En qué puesto te contratarías? Mira, yo creo que he sido muy afortunada por las oportunidades que me ha dado la vida. Viendo tu pregunta y recordando quién era yo a los 25 años, era soltera, no tenía mayor obligación, vivía en casa con mis padres, me divertía mucho, viajaba mucho, iba a bares, disfrutaba los 80s, eran los años 80s. Yo creo que sí me contrataría porque veo esa ambición y esas ganas de hacer algo. No tenía un plan estratégico de decir voy a entrar a trabajar a Manpower Group y luego voy a ser en algún momento presidente de América Latina. Eso no fue para mí. Yo no tenía ese plan. Yo buscaba estar en una empresa que me gustara, que fuera divertido y sí, reconozco que pensaba que me pagaran razonablemente bien y que pudiera hacer las cosas que me apasionaban. Entonces, viendo ese sentimiento que seguramente yo expresaba en las entrevistas, sí me hubiera contratado en el mismo puesto. Yo empecé de reclutadora en Manpower Group. Yo empecé operativamente en una sucursal, entrevistando gente, pagando nómina, con cheque. En aquel momento no había transferencias bancarias o no eran tan comunes. Muy en contacto con los asociados de la organización y empecé a crecer poco a poco y eso fue lo que me dio una fortaleza en habilidades, en conocimiento y conocimiento de la empresa también. Claro, que te permite además poder dirigir a este equipo de más de 3,000 colaboradores. Me parece que tienen más de 100,000 además por medios alrededor externos. de 120,000 asociados en la región. Es un número impresionante, pero cuando conoces el trabajo de fondo, y dijiste algo muy importante, y siempre he creído en eso, creo que en eso nos identificamos, el estar en un trabajo que sabes hacer, que te apasiona y que te divierte y puedes disfrutar, una de las claves del éxito. Claro, yo creo, y siempre aconsejo a los jóvenes y no tan jóvenes, es si no estás haciendo lo que te gusta, cámbiate de trabajo. El salario es importante, por supuesto, pero tienes más posibilidad de incrementar tu salario haciendo las cosas bien. Y hace las cosas bien cuando disfrutas lo que haces. Claro, se nota. Se nota y te apasiona y das más y creces. Siempre ese es un consejo que doy a cualquier persona. Y precisamente justo hablando de qué consejos darías y haciendo un poco eco al programa que busca cómo buscar esa trascendencia en las carreras. ¿Qué es lo que has visto que se repite en las decisiones buenas y malas que ha tomado una persona en su carrera? Esas decisiones que ves que se repiten y se repiten y se repiten para bien y que logran que una persona sea exitosa, o que al contrario se repiten y van hundiendo a esa persona y a veces no tiene que ver ni con su currículum, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la primera es no ver si los valores y el propósito de la organización empatan con tus valores y tu propósito. Creo que es el primer paso, incluso antes del sueldo, el puesto, dónde queda ubicada la organización. Tienen que ser compatibles lo que la organización busca con lo que tú buscas en la vida como ser humano. Esa es la primera acierto que veo en las personas que tienen éxito. La segunda, ya la dijimos, que disfrutes y te apasione lo que estás haciendo. La tercera es ver esa trascendencia en tu puesto. Puedes estar en cobranza, en recepción, en almacén, en una gerencia. Tu puesto tiene una trascendencia más allá de las 8 horas que tienes dentro de la oficina, porque impacta a personas, impacta a los negocios, impacta al país, impacta la productividad y competitividad de donde estés. Me parece que hay que entender eso y las personas que lo entienden y ven más allá del cheque o de la transferencia bancaria de la quincena son las que tienen éxito. Creo que la otra cosa que yo apuntaría es hay que buscar la excelencia y la grandeza. Claro. Alejarnos de la mediocridad, alejarnos también de la gente tóxica, buscar un buen ambiente de trabajo y siempre esa cosa que te lleva a ser mejor persona,
Esas son las personas que tienen éxito. Claro, maravilloso. Me voy a regresar un poquito porque dijiste algo que hace mucho no escuchaba y que es muy importante. El que tú buscas justo trascender en tu trabajo. Hoy veo mucho en las nuevas generaciones, sin etiquetar, porque hay siempre de todo, en este mundo, pero sí veo que están pendientes del cheque y del horario. Y yo no busco que la gente llegue al burnout y que esté, no, pero que sí entiendan esa trascendencia de su puesto, que además les busca mejorarlo, mejorar sus propios procesos, mejorar cómo hacen las cosas, y entonces inclusive son vistos así. Creo que ese es un punto muy, muy, muy relevante que deberíamos de recordar. Y el segundo, sin duda, coincido contigo que buscar esa congruencia fenomenal. Pero ¿tú crees que también te ha pasado o has encontrado historias donde en esa carrera en la que estás ya ascendiendo, de pronto hay un cambio de presidencia o un cambio de dirección o un cambio de jefe, y esos valores, porque los valores vienen desde arriba, claro, o desde en medio, a veces se distorsionan, se hacen sesgos y silos en las empresas, ¿no? Y entonces cambian esos valores. ¿Cuál sería el consejo? ¿Irte? A ver, más que cambien los valores de la organización, puede ser que cambien los valores de los líderes de la organización. Y creo que las empresas deben estar muy pendientes de que esa cultura, esa mística, se conserve. Cuando la persona que dirige esta empresa a nivel CEO o alto mando o dueño no compite o no es compatible con tus valores, lo mejor es irse. Porque no puedes vivir contracorriente, contradiciendo las cosas en las que tú crees. Eso me parece que es una decisión trascendental para las personas exitosas y felices, porque qué amargura ir a trabajar en un lugar donde hablan de lo que no crees, se comportan como no te gusta, y van en contra de tu propósito de vida. Sí. Quisiera tomar lo que dices de los jóvenes que están por el cheque. Yo creo que todo el mundo al final, todos trabajamos por dinero. También la trascendencia y tal, pero no, la mayoría de las personas no somos santos misioneros que trabajamos, sí, claro, de gratis, solo por hacer el bien. Hay personas que sí, y que bueno, admirables. El común de los mortales trabajamos, además de realizados por personas, porque nos pagan un salario. Creo que el tema para los jóvenes específico es responsabilidad de su líder explicarles la trascendencia de su puesto. No lo van a descubrir, son jóvenes de 22 años, 25 años. Como cuando yo era joven, o sea, alguien tuvo que decirme, oye, mira, este es un lugar bueno para trabajar para ti, porque tenemos estas cosas, hacemos tal cosa, así impactamos. Es responsabilidad de los líderes hacer que el individuo, el colaborador, vea esa trascendencia y esos valores que hacen que la colaboración sea mucho mejor. Creo también que el reto está en los líderes, Totalmente. Si los líderes no cambian y entienden el siglo XXI, con todo lo que nos está pasando, con los temas geopolíticos, con las crisis, con los cambios, con la inteligencia artificial, con muchas generaciones trabajando al mismo tiempo, con temas todavía de retos en la inclusión en las empresas, si el líder no entiende eso, la organización está condenada al fracaso. Porque en un entorno donde hay escasez de talento, en México, quiten en México, a nivel regional, 7 de cada 10 empleadores dice que no encuentra el talento que requiere cuando lo necesita. Eso forzosamente nos obliga a ver grupos que antes no volteábamos y no considerábamos. Mujeres, adultos mayores, personas de otros países, de otras religiones, con otras culturas, con otro background. Eso nos obliga a hablar de inclusión en serio. Por ejemplo, el líder que no entiende eso y quiere que todos sean iguales, hombres en alrededor de los 40 años, casados, con hijos, etc. Esa empresa va a fracasar porque no está entendiendo el mercado. El mercado es diverso. Acabas de resumir lo que he visto probablemente en mis últimas 3 o 4 consultorías. De empresas que justo buscan salir adelante y lo primero que encuentro es una clara desalineación estratégica con los valores. Es esta carencia de talento y cuando pasan los currículums, porque
justo de pronto les ayudo en esas revisiones, quieren el copy-paste de las personas que quieren, inclusive en las mismas industrias, muy pocas empresas se atreven a contratar personas que vienen de otras industrias. Y que pueden aportar más desde otra óptica. Me parece que ¿no? eso es un gran error, y más en estos tiempos donde la constante es el cambio rápido, Claro. el cambio veloz, el donde estamos forzados a innovar, porque si no quedamos fuera de la competencia. Sí, y haciendo lo mismo, con el mismo perfil. No podemos buscar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Creo que hoy más que nunca es importante tener equipos diversos, alineados en los valores y en el propósito de esto que ya comentamos, y además con esta visión de futuro. Uh-huh. Estamos en una época muy, no sé, el adjetivo exacto todavía no lo encuentro, pero digamos muy dinámica. Me quedo corta con la palabra dinámica, estoy pensando cuál sería. Pero que nos obliga a pensar de forma distinta, a actuar de manera mucho más rápida, y eso solo se hace con talento, no es cuestión de una sola persona, es cuestión de un equipo. Pero te digo lo anterior porque hoy enfrentamos en las organizaciones que ya dejaron de ser planas, ¿no? Ahora somos más células inteligentes donde tienes que liderar a chavos, a no tan chavos, y que además colaboran con inteligencia artificial, que además tienes que incorporar un freelancer en la evolución del proceso. Generalmente. Son equipos mucho más diversos, híbridos, muy híbridos, y eso se lidera distinto y se come distinto. Vemos una tendencia donde la constante debe ser el aprendizaje rápido. Claro. Las cosas cambian mucho más velozmente que antes. Siempre digo que nosotros estamos preparados para un mundo que ya no existe. Y ahorita estamos preparándonos para un mundo que no existirá en 2030. Absolutamente cierto. Y así tenemos que ir aprendiendo rápidamente todo el tiempo, todos, no solo los jóvenes, no solo los que recién se integran al mundo laboral. Esa es otra constante que yo veo muy clara. La tercera es, tenemos crisis de sucesión. ¿Por qué? Porque ya no todos los jóvenes quieren pertenecer a un corporativo, ni quieren ingresar a la empresa familiar, tienen otra expectativa de vida, otros sueños. Entonces tenemos que construir una marca empleadora, que no me gusta el término tan así. Tenemos que construir una reputación de empleador que sea atractivo para el talento que está disponible. Y finalmente estar conscientes de que todas las reglas cambian. Claro. Ya no solo cambian las reglas, y eso queda corto, cambia el juego. Totalmente. Y ahí tenemos que estar listos, ¿no? Para poder adaptarnos rápido. Claro, además de todos estos consejos que acabas justo de dar, agregaría uno previo que comentabas, y que el problema, porque es otra de las cosas que he encontrado justo en estas consultorías, es las gerencias medias, las supervisiones o jefaturas que, bueno, cambian de pronto de nombre, a veces hasta por los sueldos, ¿no? La verdad, ¿no? Pero esos liderazgos intermedios los hemos dejado de preparar. O sea, digo, en mis épocas, que también son los 80s, 90s, había mucho énfasis en prepararnos como líderes, como manejadores de equipos, y hoy día les damos talentos a los chicos sin decirles justo porque es la relevancia, hacia dónde puedes crecer, y eso lo empeora, porque entonces pierdes al personal y tienes que volver a contratar y recontratar y recontratar. Eso es carísimo, ¿eh? La recontratación, el onboarding, la capacidad de tener una vacante descubierta es mucho más caro que invertir en formar a los líderes. En esos nuevos liderazgos que tienen que ser emocionalmente inteligentes, tienen que ser inspiradores, tienen que ser grandes comunicadores, y sobre todo me parece que tienen que ser humildes para saber que no saben todo, para que estudien, para que aprendan y para que estén en contacto con las personas. Creo que en esta época donde la inteligencia artificial está por todas partes y la automatización y todos hablamos de tecnología, es momento de ser líderes más humanos y empresas más humanas, porque al final, sin humanos, nada pasa. Claro, claro, sin duda, para quienes no están usando inteligencia artificial, que todavía encuentro en muchas empresas mucho rechazo, que para mí es una excelente herramienta, ¿no? Y debería de ser. Me viene esta pregunta a propósito de todo lo que estamos hablando. Las escuelas la academia está preparándonos para este mundo que todavía no existe. Las empresas nos están preparando para este mundo que existe o no. Estamos haciendo un uso adecuado, un énfasis adecuado en dónde sí, dónde no usar inteligencia artificial. En general, en la región no estamos a los niveles educativos listos para esto que ya estamos viviendo en el mundo del trabajo.
creo que por normatividad o por diferentes circunstancias es muy lento cambiar los planes de estudio. Me parece que debemos pensar de manera distinta. A lo mejor lo importante no es cambiar el plan de estudio per se, sino incluir materias que ayuden a formar las habilidades blandas que se requieren para saber explotar en toda su dimensión la inteligencia artificial, para distinguir lo bueno de lo malo, para pensar de manera diferente, para poder hacer las preguntas correctas, para, otra vez, humanizar a la persona. El cambio es tan rápido que no da tiempo de aprobar todos los planes de estudio, como te decía, Cierto. pero tenemos que insertar cosas, tenemos que ver a la educación de una manera distinta. Ya no es tan importante si te sacaste 10 o no, sino lo que aprendiste. Porque nosotros venimos de unas generaciones donde sacarte 10 era importante, aunque al día siguiente no te acordaras de dónde estaban los ríos de las montañas, del examen de geografía. Eso ya no está. Ya el maestro no está solo para dar información. El maestro debe estar para formar, ser un mentor, un tutor, un ejemplo a seguir. A eso tenemos que volver en la educación. Claro, invitar a la reflexión, al pensamiento crítico, a tomar tus propias decisiones. Creo que, no, inclusive la autocrítica, ¿no? Claro, a desarrollar todas estas competencias humanas que la inteligencia artificial no puede replicar. Claro. Estas competencias que pueden ser resiliencia, comunicación, empatía, pensamiento crítico, como ya lo mencionabas, el contacto humano, la influencia social, eso la inteligencia artificial no lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que desarrollar para que el humano pueda explotar a la inteligencia artificial para el bien de la humanidad y el bienestar de todos. Vamos a una pausa. Esto es Fuera de Minuta. Estamos de vuelta. Seguimos abriendo la conversación en Fuera de Minuta. Bueno, seguimos con Moni hablando un poco del futuro del talento humano, de todo aquello que tenemos que ir evolucionando de manera no rápida, sino lo que le sigue, ¿no? Este adjetivo calificativo que no podemos ponerle a la velocidad en la que están cambiando las cosas. Y justo también con esto, cómo va cambiando el talento humano y esa adaptación inmediata que tienen que tener justo las empresas, ¿no? Tanto familiares como no familiares. Hablando de estas habilidades blandas, si quitáramos las carreras, ¿no? Si quitáramos la experiencia de una persona y toda la trayectoria y solamente fueses a elegir a alguien por esas habilidades, ¿con cuáles te quedarías? Déjame decir que cada vez pesa más la habilidad humana, las habilidades blandas en el currículum que el conocimiento técnico, ¿eh? Si tú tienes en entrevista 2 candidatos, uno que tiene todos los títulos, todas las certificaciones técnicas, pero no se sabe comunicar y no sabe vender sus ideas y no hace equipo, y tienes por otro lado a alguien que quizá no acabó la carrera, que quizá no sacó 10, pero que tiene estas competencias blandas, te vas por esta persona, por la que tiene las competencias blandas, aunque no tenga todo lo técnico. Lo técnico es más fácil de enseñar que desarrollar una competencia. ¿Y con cuáles me quedaría? Pues con las que son más demandadas ahora: pensamiento crítico, influencia social y comunicación, liderazgo. Dijiste algo muy importante, trabajo en equipo, construir equipo, porque muchas veces esa época de contribuidores individuales pues ya está ya llegando se acabó, a su fin. ya eso no existe. Casi ese contribuidor individual, bueno, pues sí lo suplen muchas veces ese libro o esa inteligencia artificial, y hoy día lo que necesitas es levantar sentido de urgencia, generar coalición y que todo el mundo quiera participar de tu proyecto para que se haga bien rápido y sea de todos, ¿no? Y sea mucho más rico. Por eso la importancia de diversidad. Yo a veces les digo cuando doy conferencias o en cámaras empresariales, digo, la diversidad no es una moda, es un tema de negocios. Necesitamos diversidad de pensamiento para abarcar todo el mercado. Hagas lo que hagas, vendas lo que vendas, tu mercado es diverso. Una idea que no había escuchado y que si me permites te puedo robar. Claro. La verdad es que es cierto. También, entre otras cosas, bueno, siempre estoy muy atraída por los temas feministas. Y efectivamente es más allá de una moda, es necesaria para construir una mejor sociedad, ¿no? Y una mejor empresa. Moni, hacia el futuro, pensando un poquito en cuáles serían los siguientes pasos en tu trayectoria y qué ves en Manpower
¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que estás justo ahorita ideando para los siguientes 5 años en esta gran trayectoria que además, como bien lo acabas de comentar, también incluye conferencias, libros, ¿no? Pero con esta gran responsabilidad, tanto en casa como aquí con esta familia que has formado. Bueno, los siguientes 5 años son muy retadores para cualquier organización. Y yo pienso que Manpower Group debe seguir afianzando su liderazgo en la región, creciendo, adaptándonos mucho más rápido a las necesidades de los clientes, que cada vez son más sofisticados, reposicionando con más fortaleza nuestra marca empleadora. Uso otra vez un término que no me gusta, pero que da idea del concepto, para atraer a los mejores candidatos cuando hay escasez de talento. Y adaptarnos integrando inteligencia artificial o la tecnología que se ponga de moda para hacer mucho más clara la oferta de Manpower Group, que es, por un lado, transformar vidas, dando trabajo digno y significativo a las personas y ayudando a nuestros clientes a implementar sus estrategias de negocios a través del talento. Y eso creo que no va a cambiar en el tiempo. Creo que mi responsabilidad y la de todo líder es formar a los siguientes líderes. Y ahí está el foco ahora. Pues yo estoy en una etapa profesional donde no voy a estar 20 años más trabajando formalmente como hoy. Entonces, es formar liderazgos sólidos que lleven a la organización al siguiente nivel. Claro. Y eso me dará mucho orgullo y mucho gusto. No, y seguramente lo vas a lograr. Y dijiste algo muy padre para Manpower, no solamente que se conozca, sí, con esta palabra que a lo mejor no suena tan atractiva como empleador, porque también desarrollan liderazgo y también tienen otros servicios. Eso está perfectamente claro. No puedo dejar de tocar el tema con mi sesgo feminista. ¿Qué sesgos crees que todavía permanecen en los empleadores en Latinoamérica en cuanto a encontrar estas posiciones de liderazgo femenino o diverso? Porque sobre todo en las transnacionales veo que eso se ha reducido muchísimo, pero en las empresas que son más locales o familiares todavía existen esos sesgos. Sí, todavía en la región y en el mundo, no solamente en América Latina. El mundo de los negocios es básicamente masculino. Así está pensado y diseñado desde hace siglos, estructural. Entonces, siempre creo que hay una reticencia a incorporar más mujeres en puestos de decisión por los sesgos de siempre, ¿no? Se va a embarazar, es más cara una mujer, va a pedir más permiso porque tiene hijos, va a dedicar unas horas al trabajo porque está casada, y empiezan estas vallas inconscientes que limitan un poco el acceso a las mujeres. Y por otro lado, también hay un sesgo de nosotras mismas, ¿no? Que es, me siento culpable por no estar 100% en la casa o cuidando a los hijos, no soy totalmente capaz, tengo que demostrar primero y luego pedir el ascenso. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Yo creo que tenemos mucho que trabajar como sociedad para poder vencer esos sesgos, ¿no? No digo que todos los hombres sean machos y que lo hagan a propósito, ni cuenta se dan, ni digo que todas las mujeres seamos tontas, pensar que no somos capaces. Es algo inconsciente, que lo bueno es hacerlo consciente para poder resolverlo. Así es. Y creo que en ese camino estamos. Yo tengo mucha ilusión y esperanza, y creo que estamos dando pasos despacito, pero vamos avanzando. Tendríamos que ir más rápido, por supuesto, pero creo que ahora las jóvenes tienen otro drive. Por lo pronto no tienen más claro que no tienen que casarse a los 20, ni necesitan tener hijos para ser felices, ni necesitan una pareja para sentirse completas. Eso está más en la mente de las más jóvenes y eso va a ayudar a que empujen más el sentirse capaces, el levantar la mano, el tomar riesgos y en construir una vida que las lleve a ser económicamente independientes. Lo otro que nos va a ayudar es que ya no basta en las familias con un solo salario para vivir como todos queremos vivir, con la expectativa que tenemos. Todos tenemos que trabajar y eso también ayuda, ¿no? Totalmente. Avanzaremos. Más mujeres tomando decisiones es importante, no solo para las empresas, sino para los países. También, así como las organizaciones necesitamos diversidad, los países necesitan diversidad tomando decisiones. Claro, yo creo que ese es uno de los legados que nos dejas, porque creo que entre tus seguidoras y fans, ¿no? Que seguramente también tienes muchos seguidores masculinos y algunos otros diversos, la verdad es que eres una figura de llamar la atención justo
para tener claro que podemos llegar, ¿no? Y podemos aspirar a esas posiciones de presidencia, ¿no? De concejal, etcétera. Y hablando de ese legado, pensando en que de pronto una chica dentro de 25 años, así como la caja que se mandó a la luna, ¿no? Encontrar todos tus libros, tus entrevistas, ¿no? Y empezar a revisarlos, y ella solamente pudiera quedarse con una sola idea tuya, ¿no? Para poder desarrollarse como persona, pero también como profesionista. ¿Qué idea sería esa que te gustaría que se quedara? Te voy a hacer trampa y te voy a decir que es una idea que incluye 3 conceptos. Ok. En realidad son 3 ideas. Una es muy difícil. La primera es que los valores son no negociables. Bajo ninguna circunstancia puedes negociar tus valores. La segunda, y aplica si eres hombre o mujer, es en general. Sí, La segunda es que hay que soñar en grande. Se vale. Hay que soñarte. Más grandes sueños, más vas a lograr. Si sueñas chiquito, pues te quedarás chiquito, ¿no? Y soñar en grande implica buscar siempre la excelencia. Y la tercera, diría, en este mundo venimos para ser felices. No venimos para ser ricos, ni para ser famosos, ni para ser... venimos para ser felices. Y eso es lo que hay que buscar. Claro, valores no negociables, soñar en grande, ser felices. Creo que eso además deja al final a la persona, ¿no? Después de una trayectoria tan importante, creo que es un excelente resumen para muchos que además ser ambicioso pudiera sonar malo. Me encanta cómo lo manifestaste. Soñar en grande y no ser mediocres, ya lo habías mencionado antes, ¿no? Perseguir la excelencia en todo lo que hacemos. La verdad es que ha sido un placer platicar contigo, una entrevista muy enriquecedora. Yo también la disfruté mucho, mucho. Muchas gracias, espero poder tener la oportunidad de encontrarnos en el futuro y bueno, tenemos una digna representante en Latinoamérica de liderazgo femenino y una gran presidenta aquí en Manpower Group. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esta conversación con nosotras. Esto fue Fuera de Minuta. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche por ADR Networks.